Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que les dé a beber un vaso de agua porque son de Cristo, en verdad les digo que no quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que les encajasen en el cuello una piedra de molino y le echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Tengan sal entre ustedes y vivan en paz unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, llénanos en este día con tu amor y danos la gracia de vivir esta jornada bajo la luz de tu sabiduría. Ven, divina fuente de bondad, y enséñanos a ser fieles a los llamados de conversión que Dios pone en nuestro corazón. Amén. Queridos hermanos, todos nosotros hemos experimentado seguramente el perdón, la misericordia de Dios. Y ese perdón y esa misericordia de Dios en nuestra vida nos hace estar seguros y tranquilos, mas no exentos de volver a pecar, de volver a caer en las seducciones del mal. Por eso lo que nos dice la primera lectura, que el Señor sabe esperar del perdón, no te sientas tan seguro mientras acumulas pecados tras pecado. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que el perdón de Dios, ¿verdad?, es un perdón donde de Él procede la gracia para, con su gracia, con su poder y también con nuestra voluntad, evitar no volver a pecar. Pero el hombre es débil y no está condenado a pecar, está a ser santo, llamado a ser santo. Y eso no debe ser para nosotros tampoco una resignación, que es que soy un pecador. Y eso ni siquiera podemos decirlo ni 5 minutos después de la confesión. Yo soy pecador, porque si te has confesado y lo has hecho bien, la confesión no es otra cosa que estar libre de pecado. En esos momentos ser santo, quedar blancos, limpios como el día de nuestro bautismo. Y por eso, queridos hermanos, ¿qué nos dice el Señor? Estemos seguros, sí, de que Dios nos ha perdonado, pero no podemos caer en un conformismo, en una relajación, y por eso me confieso una vez al año. Por eso me confieso en cada Cuaresma, en cada Semana Santa. Resulta que podemos hacerlo, siempre y cuando no tengamos pecado grave. Es decir, si yo soy consciente del pecado que llevo, yo me confieso. Por eso es importante, queridos hermanos, ¿qué nos va a ayudar a nosotros a mantener un estado de conciencia activo que nos ayude cada rato, en cada momento, a distinguir lo que es el pecado, lo que ofende al Señor? Sin duda alguna, no puede faltar la oración personal, y la oración personal que va acompañada, sí, puede que de mi rosario, de mis oraciones de piedad, pero va acompañado de un diálogo con Jesús, de que yo me dedique un tiempo de silencio en la iglesia, delante del Santísimo, delante del Sagrario donde está el Santísimo, para que el Señor me hable.
y para crear, queridos hermanos, una barrera protectora de Dios. Los exorcistas han dicho que cuánto se blinda un alma que visita al Santísimo, por lo menos media hora al día, por lo menos. Y en ese sentido, queridos hermanos, la oración nos va a ayudar precisamente a estar conscientes del pecado, no solamente ahí delante de Jesús, sino ya en los ambientes, allá afuera, allá donde usted vive, en su casa, donde quizás tanto peca, en su trabajo, en la calle, en la sociedad. Y una segunda actitud que nos va a ayudar precisamente a tener conciencia de nuestras faltas y de nuestros pecados es precisamente lo que nos dice hoy el Evangelio. En el Evangelio hemos escuchado que Jesús dice: el que les dé a beber un vaso de agua, porque son de Cristo, en verdad les digo que no se quedará sin recompensa. Es decir, la caridad, el bien que nosotros podemos hacer por los demás. Y por eso, cuando nosotros, llenos de oración, y vamos allá a la calle, mire, hermanos, no vamos a pasar desapercibidos ante las necesidades del otro. Y no es pasar y ¿qué le doy? Porque no tengo que darle. Tienes mucho, hermano. Un saludo, un gesto de cariño, un Dios le bendiga. Quizás no diciéndoselo de frente, pero sí en el silencio del corazón, presentándoselo al Señor. Por eso, queridos hermanos, lo que hoy nos dice el Señor en el Evangelio, nos dice claramente que lo que hagamos con estos, dice el Evangelio, no se quedará sin recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Que usted en medio de la tentación, en medio quizás del pecado, la acción, la caridad, la oración, te van a mover a tener que estar confesándose cuando usted crea necesario, cuando usted crea conveniente. Por eso también dice el Señor en el Evangelio, porque así como dice aquel que dé un vaso de agua, ese recibirá la bendición de Dios, ¿verdad? No, ese no se va a quedar sin recompensa, pero el Evangelio también dice, el que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino. ¿De qué manera escandalizamos? Es que no escandalizamos cuando insultamos al otro. Escandalizamos cuando pasamos de largo, cuando llevando una cadenita en el cuello, con una crucecita, la medallita de San Benito, cuando llevamos en el cuello, en la mano, algo que nos identifique como cristianos católicos, y estamos pasando desapercibido por la necesidad del otro, eso es un escándalo para él, para ese hermano que necesita. ¿Y por qué un escándalo? Y cree en Dios y no me dio una moneda. Cree en Dios y no dijo ni buenos días. Por eso, queridos hermanos, una de las cosas por las cuales debemos cuidarnos es con lo que hagamos o dejemos de hacer, no tanto aquí en la iglesia, sino allá afuera, en los distintos ambientes. Por eso al final en el Evangelio lo que nos dice el Señor es algo muy contundente y muy claro. La paz, queridos hermanos, no es solamente la paz que yo debo tener con aquel que es mi enemigo. La paz se consigue en los corazones de todos. Por eso dice el Señor en el Evangelio, al final, vivan en paz unos con otros. Vivan en paz unos con otros. Y unos con otros no es solamente la paz que yo necesito en mi casa, porque todo el tiempo peleamos, todo el tiempo estamos discutiendo, todo el tiempo estamos, o en algunos momentos buscamos tema de conversación, hablando del prójimo, quejándonos de las injusticias del otro y guardando odios y rencores en nuestro corazón. No solamente ahí, pidamos paz ahí en esos ambientes. Hermanos, es allá afuera. ¿Es que acaso cuando vemos a un hermano necesitado, que está pasando necesidades, es que acaso nos vemos ahí
injusticias. ¿Acaso es que estamos viendo ahí paz en ese hermano? Ahí no hay paz. Ahí hay muchas cosas que a lo mejor han apartado a ese pobre hombre o mujer y lo han apartado y lo tienen en esas circunstancias. Y por eso el Señor lo que nos pide es que entre nosotros, ¿verdad?, vivamos la paz. Pidamos al Señor, queridos hermanos, en este día, para que seamos promotores de la paz, para que seamos generosos, no solamente en dar bienes materiales, sino un saludo, una oración, una bendición, porque ese poder lo tenemos porque somos bautizados y con ello podemos hacer mucho bien. Y lo digo porque hasta eso lo hemos dejado de hacer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.